Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro programa Salud es Armonía. Nuevamente nos encontramos con un gran invitado que ya tuvimos anteriormente en nuestro programa y que nos va a hablar de un tema sumamente profundo para que usted pueda conocer todo lo que es la esencia en sí del budismo. Pero antes de presentarlo y de saludarlo, vamos a saludar a nuestro compañero que me acompaña el día de hoy, el maestro Alfredo Aguilera. Muy buenas tardes, ¿cómo está? El maestro Nicolás, buenas tardes, gracias por invitarme una vez más con el maestro Mioren, es un excelente expositor y dada su juventud, yo lo respeto mucho por el gran conocimiento que tiene sobre estos temas. Gracias por haberme invitado nuevamente y gracias por que estamos nuevamente con el maestro Mioren. Muy bien, maestro Mioren, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en un segundo programa. Agradecido totalmente por su tiempo, ¿cierto? Y para profundizar directamente en lo que es el budismo. Pero antes de comenzar con la ronda de preguntas, vamos a hacer la presentación para quienes lo ven por primera vez y para que nuestros seguidores también puedan conocerlo un poco mejor. Vamos y volvemos enseguida. El maestro Mioren ha estudiado religiones y filosofías en todo el mundo desde muy temprana edad, pero no fue hasta que comenzó a estudiar artes marciales que se interesó en el budismo. Por lo tanto, él también es cofundador del Shinsei Ikari Byukukai, que es una organización basada en el budismo Tendai, cuya misión es llevar las enseñanzas del Buda a todos los hispanohablantes del Caribe y, por supuesto, de América Latina. También es fundador y líder de la Changa del Templo Tendai de Puerto Rico. Él se graduó con un bachillerato en periodismo y psicología de la Universidad del Sagrado Corazón, tiene un Juris Doctor de la Universidad eh, Interamericana de Puerto Rico, una maestría en teología comparada, un diplomado de capellanía y consejería ministerial y un gran doctoral en teología del Seminario Teológico Puertorriqueño. También es un traductor profesional. Aparte, es abogado y sacerdote budista, ministro de Interfe y maestro de artes marciales. Él se especializa en las enseñanzas del Sutra del Loto y la Tierra Pura, dando clases universitarias, conferencias y charlas en toda la isla y en Hispanoamérica. También tiene muchos libros, es autor de diferentes títulos de libros que nos ayuda a comprender mucho más lo que es el budismo. El tema del día de hoy es la esencia y naturaleza del budismo. Muy bien, para comenzar, sabemos nosotros que el budismo es una religión que ha trascendido durante muchos siglos, pero hoy la vamos a conocer un poquito más profunda para entender más lo que es las enseñanzas. Entonces, maestro Mioren, ¿nos podría explicar quién fue Buda? Y para los budistas, ¿es Dios Buda? ¿Cómo surge en sí el budismo? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad nuevamente. Eh, el Buda, la persona que conocemos como el Buda, ¿verdad? Fue el fundador del budismo. Él nació como un joven príncipe llamado Siddhartha Gautama hace 2500 años en la India, en lo que hoy conocemos como Nepal. Como es tradicional en la India, cuando nació, su padre lo llevó a donde un astrólogo, ¿verdad? Para ver qué deparaba el futuro del joven príncipe. Y el astrólogo emocionado le dice de que pueden ocurrir una de dos cosas. O se vuelve un gran monarca universal, un rey, exactamente lo que el padre quería, o se vuelve un gran líder espiritual, llevando la salvación a muchos seres sintientes. El padre, como todo padre, quería que su hijo fuera el monarca universal. Así que desde pequeño lo educó en artes marciales, en filosofía, en religión, en artes políticas. Y el joven Siddhartha llegó inclusive a ser exceler en todas ellas. De igual forma, ¿verdad? Nos dice la tradición canónica. El padre escudó al niño para que no se diera cuenta de las realidades del mundo. No salía nunca del palacio, a menos que fuera para los otros 4 palacios estacionales. Y aun cuando salía, el carruaje pasaba solamente por carreteras completamente arregladas, fachadas completamente limpias, ¿verdad? Se dice que inclusive para evitar que el joven príncipe viera la impermanencia de la vida, se eliminaban las flores marchitas, los ancianos, las personas enfermas. En fin, el padre trató de escudar
al joven Siddhartha de las realidades de la vida. Pero como todo gran ser, el joven Siddhartha tenía una misión que cumplir en el mundo, y se dice que las deidades constantemente estaban instigándolo a salir, y en una oportunidad, cuando el padre por fin lo dejó salir del camino a uno de estos palacios, las deidades arreglaron el escenario para que el joven Siddhartha redescubriera su misión. Y una de las primeras cosas que vio fue una persona enferma. Y Siddhartha le preguntó a el que conducía el carruaje, ¿qué es eso? Y le dice, es una persona enferma. Todos nos enfermamos. Después vio a una persona anciana en un bastón, encorvada, no con todas sus facultades, y él nunca había visto tampoco. Pregunta, ¿qué es eso? Es una persona enferma, la enfermedad nos llega a todos. Después ve una procesión fúnebre y le pregunta al del carruaje, ¿qué es eso? Es una persona que ha muerto. La muerte nos llega a todos. Y eso fue una de las cosas que más impresionó al joven Siddhartha, porque él, como su familia, iba a morir. Todos sus seres queridos iban a morir, ¿verdad? Iban a cesar de existir. La cuarta visión que tuvo, ¿verdad? De las 4 visiones tradicionales canónicas, podemos argumentar sobre la veracidad de las mismas, pero se puede ver más como un método didáctico, es la de un asceta, una persona, un sanya, una persona que abandona el mundo en búsqueda de la espiritualidad o de la verdad. Y esta visión tuvo una fuerte impresión, tan fuerte impresión que el rey se dio cuenta e inmediatamente hizo y organizó el matrimonio de el Buda, ¿verdad? Quien efectivamente se casó con una mujer llamada Yashodhara y con quien tuvo un hijo llamado Rahula. Mas no obstante, el Buda desde pequeño siempre fue un ser contemplativo e introspectivo, y no importaba lo que el rey hiciera, él tenía una misión, como habíamos mencionado anteriormente. Así que se dice que un día, tras un gran banquete, el Buda se levanta, podemos intuir o interpolar que estaban todos bebidos, ¿verdad? Así que se levanta y se da cuenta de que las vestimentas, los maquillajes de las bailarinas y de todo el mundo están desarreglados, la comida se está pudriendo, todo lo que era gala de momento se transformó y se ve de una forma que es un poco más grotesca. En ese momento él siente este fuerte llamado de entender la realidad de la vida, ¿verdad? Y sobre todo de aliviar el sufrimiento de todos los seres, porque él veía que los seres, cada vez que se araban los campos, lombrices morían, los bueyes se cansaban, la gente enfermaba, moría. Y quería ver entonces y entender el mundo, ¿verdad? Y ponerle un sentido, tal vez inclusive un fin a estas cosas. Así que se dice que en ese momento las deidades nuevamente causaron que las personas cayeran en un profundo sueño y él pudiera escapar con el que conducía el carruaje, y una vez llegó a las riberas del río, se cortó su cabello, ¿verdad? Que era uno de los símbolos de realeza, el pelo largo, se lo entregó con sus joyas y se embarcó en una búsqueda espiritual por la cual transitó 6 años aprendiendo de diferentes maestros, y una vez dominaba todas sus enseñanzas y prácticas, se daban cuenta de que para él estaban incompletas. Entonces él empezó a llegar a mortificar su cuerpo. Recordemos de que él pasó una vida de opulencia y ahora entonces cayó en otro extremo, en una vida de total ascetismo y de privación. Y sus privaciones llegaron a tal punto que iconográficamente hay unas estatuas muy famosas en las cuales lo muestran a él completamente emanciado, donde se le ven todos los huesos, los esqueletos, las costillas, los ojos se le ven para adentro, está completamente esquelético. Y el Buda inclusive llegó a sentir que su muerte se aproximaba, más que sin embargo no estaba más cerca de la verdad que cuando vivía en opulencia. En ese momento, le dice, las deidades se manifestaron como una niña que le entregó arroz con leche, miel, y él al comer se dio cuenta de que sus fuerzas se restablecieron, y decidido en encontrar la verdad, en alcanzar el despertar, se sentó bajo un árbol, en lo que hoy se conoce como Bodhgaya, en el árbol Bodhi, y resolvió no levantarse de ese asiento hasta que alcanzara el despertar.
La tradición nos dice que tras 7 días y 7 noches, justo cuando iba a salir el alba, vio la estrella de Venus y en ese momento comprendió su misión en el mundo. Y hasta ahora hemos seguido la tradición compartida por todas las escuelas budistas, pero las enseñanzas perfectas y completas de la tradición del loto, la misma tradición fundada por el Buda, nos dicen de que en ese momento él no solo alcanzó el despertar, sino que redescubrió su verdadera misión en la vida, y es que él no era solamente un ser mortal, si bien lo era, sino que él era la encarnación misma de la energía y fuerza de vida del universo, ¿verdad? Era el universo mismo encarnado quien bajó a este mundo para aliviar el sufrimiento de todos los seres y hacerlos reconocer su unidad fundamental. En ese tiempo la India existía, como hoy tristemente todavía existe, en un sistema de castas en el cual las personas nacen en un nivel social y económico, y no es como en Occidente, ¿verdad? Es uno de los grandes milagros de Occidente y de los Estados Unidos, ¿verdad? Y de los nuevos ideales occidentales de la libertad, y es que tú puedes subir tu nivel social y económico por medio del trabajo. Sino que volvías a renacer en esa casta y era algo fijo, era algo estático. Así que el Buda se dio cuenta de que las personas en ese momento, En ese tiempo, no estaban listas para reconocer la totalidad de su misión y la razón de su despertar. Así que en ese momento él ideó un programa didáctico, ¿verdad? Como un buen comunicador, como un buen maestro, ideó una forma de llevar a las personas gradualmente elevando su entendimiento y su condición espiritual hasta que lograran poder entonces entender la totalidad de su despertar. En ese momento se encuentra con unos discípulos originales que él tenía, que lo abandonaron cuando comió el arroz con leche y miel, y le predicó lo que se conocen hoy día como las 4 nobles verdades, que son dukkha, la vida es insatisfacción, a veces mal traducido como sufrimiento. El sufrimiento o la insatisfacción es causada por nuestra visión errónea de la vida y por nuestro perseguir constante de nuestros deseos desenfrenados y pasiones ciegas. Y muchos budistas lamentablemente se quedan aquí, y de hecho muchas personas tienen una visión del budismo que es esta, pero eso son solamente las primeras de las 2 nobles verdades. Se les olvida que la tercera noble verdad es que hay un camino fuera del sufrimiento, ¿verdad? Fuera de la insatisfacción, y ese camino él lo ideó con el noble sendero óctuple, que fue un programa básico, elemental, primario, para ayudar a las personas poco a poco a eliminar sus visiones erróneas de la vida, de que vivimos para siempre. Nuestros seres queridos van a estar con nosotros siempre. Las cosas van a salir siempre como queremos. El mundo fue hecho para nosotros. Nosotros somos seres individuales, independientes. Ustedes, sus problemas allá no son mis problemas. Mis problemas puede que sean los suyos, porque tenemos una visión egocéntrica de la vida basada en una idea errónea de quiénes somos y de cómo funciona el mundo. Posteriormente desarrollé otras enseñanzas para seguir eliminando esas nociones erróneas, ese apego a lo material, ese apego al cuerpo, no para abandonarlo en su totalidad, sino porque necesitamos pasar por un proceso de reconocimiento y de desapego temporal para luego entonces no apegarnos, sino poder lidiar con las cosas con un entendimiento más sabio de cómo funciona el universo y nosotros mismos. Posterior a este periodo que se le conoce como el periodo Nikaya, que hoy día se encapsula en lo que se conoce como el budismo Theravada. Quiere decir que hay una escuela de budismo que se quedó aquí y no quiso aceptar nada de lo que el Buda dijo después. Fuera de ese periodo, entonces, el Buda entra en lo que se conoce como el periodo Mahayana, y él dice: yo no soy el único Buda, yo soy uno de muchos Budas en el universo que tienen distintas misiones y de bodhisattvas, y todos estamos en el trabajo dármico de salvar a todos los seres sintientes. Ustedes no deben de buscar la salvación personal, porque no hay tal cosa como un ser individual que salvar, sino que tú solamente te salvas cuando todos los seres
se salven porque todos estamos infinitamente interconectados. Todos somos parte de la misma esencia. Todos somos una manifestación de la misma energía. Entonces, el ideal ya no era el Arhat, que es el que alcanza su despertar personal, sino el Bodhisattva, aquel que trabaja por el despertar y la salvación de todos los seres sintientes. Posterior a eso, entramos en el periodo que se conoce como el periodo Prajnaparamita, en donde el Buda predicó sobre la vacuidad, que a diferencia de la concepción nihilista que nosotros tenemos de un vacío, vacuidad para nosotros es como un hueco, ¿verdad? Un hoyo negro. En el budismo es algo distinto y me gusta utilizar el término positivo a el término negativo de vacuidad, que es tatata, que es talidad. La talidad y la vacuidad son dos cosas, dos formas de llamar a lo mismo, lo único que uno es en su negación y otro es en su afirmación. Y esto simplemente reafirma la enseñanza de que todos estamos fundamentalmente interconectados, que todos somos uno y que todos somos manifestación de una misma energía y que por ende no existe tal cosa como ayudarme a mí sin ayudar a los otros, sino que ayudando a los otros yo me ayudo a mí mismo. Pues, llegando al final de su vida, el Buda entonces decide que las personas, sus discípulos, estaban preparadas, ya habían erradicado sus concepciones erróneas, estaban listas para la revelación final. Su enseñanza más importante, que fue contenida en lo que se conoce como el Sutra del Loto, y el sermón final que dio el Buda, el Sutra de Nirvana, en el que él demuestra tres cosas bien importantes que aún algunas escuelas budistas no reconocen. Es porque, como veremos, tras la muerte del Buda, no todas las enseñanzas fueron pasadas, no todas fueron aceptadas. Las escuelas se dividieron en pensamiento. Y es que todos los seres poseen la capacidad de alcanzar el despertar. O sea, todos nos convertiremos en Budas, sin distinción nacional, de género, de credo. Todos los seres poseen la naturaleza búdica, que es esa perla, esa misma energía que compartimos con el Buda y con el universo. Dos, todas las enseñanzas que el Buda dio fueron medios hábiles o preparatorios para estas enseñanzas finales. Mas no obstante, todas las prácticas y enseñanzas budistas son medios válidos para alcanzar el despertar, unos más completos que otros. Tres, el Buda no es solamente el maestro que veían, que nació como Siddhartha, alcanzó el despertar y se convirtió en el Buda Shakyamuni, y pronto entrará en el Paranirvana, sino que su muerte es un medio hábil, porque si se quedara en el mundo, las personas se volverían complacientes, dependerían de él, y él necesita que cada persona trabaje por sí mismo y por los demás. Pero que él no es solamente una persona, sino la encarnación misma, la energía infinita del universo, quien bajó a este mundo para predicar estas enseñanzas, aliviar el sufrimiento y permitir que nosotros revelemos la pureza innata de este mundo, cuando todos hagamos las cosas en pos de los demás. Así que, como podemos ver, si nos adentráramos en la segunda pregunta, hemos hablado de deidades a través de todo este recuento, y es porque otra noción bien errónea del budismo en Occidente es que el budismo es ateo. Cualquier persona que tome un libro budista canónico, o sea, las escrituras budistas, los sutras, van a ver que hay deidades en todo momento. Las deidades del sol, de hecho, deidades védicas como Brahma, el creador. El budismo tiene un dios creador. ¿Okay? Concepción explosiva para muchas personas, que puede ser verificada con simplemente coger un sutra. No importa la tradición, y es porque en el budismo el dios creador y los dioses existen, lo único que no comparten la noción absoluta que compartimos nosotros en Occidente de Dios como ese primer movimiento en el universo, ese creador, sino que los dioses en el budismo, incluyendo el dios creador Brahma, son simplemente funciones naturales, mecánicas del universo. Para el budismo, el universo no tuvo un principio ni tendrá un fin, sino que está en continua evolución, en continuo proceso, siguiendo principios modernos como el segundo principio de termodinámica, de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. El universo o los universos se crean, se mantienen y se disuelven y destruyen y se recrean siguiendo el patrón del karma, como una gran máquina que está en constante movimiento.
pero que no es impersonal, porque el Buda es la encarnación del alma del universo. Así que, si bien existe la noción de las deidades en el budismo, y si bien podemos ver al Buda en términos ontológicos como la realidad última o el alma del universo, el Buda aún así no es el Dios creador, sino que simplemente es una emanación compasiva de esa energía, quien baja a los mundos para llevar sabiduría y un mensaje de unidad y de armonía. Así que este tema de si en el budismo existe Dios es más dejado a la creencia particular de cada persona. Como mencionamos en el episodio anterior, tú puedes ser cristiano y ser budista, tú puedes ser judío y ser budista, tú puedes ser musulmán y ser budista, tú puedes ser agnóstico o ateo y ser budista, porque esa pregunta de Dios no es necesaria para la práctica del budismo. Así que el budismo, si bien puede ser clasificado, o yo lo clasifico como una religión panenteísta, es más bien transteísta, sino que trasciende la noción de Dios, y la visión de Dios no es necesaria para su práctica o su consecución del despertar. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, como vemos también a través de la alegoría, ¿cierto?, de lo que vivió Siddhartha Gautama para llegar a su propia iluminación, ¿cierto?, pasando de entender el sufrimiento, entender la vejez, entender la muerte y el asentismo. Maestro Alfredo. Pues ya empezamos con este programa y me rompió todo el paradigma que yo tenía sobre el budismo, hablándome del Dios creador, por ejemplo. Pero hay algo muy importante que se repite mucho en el concepto del budismo, el concepto de los sutras. Ojalá pudiéramos, maestro, platicarnos un poquito del concepto de los sutras, qué importancia se les da dentro de la enseñanza budista y cuáles son las principales enseñanzas del Buda. Agregaría un poquito más, yo sé que a lo mejor es muy grande la respuesta, sobre este concepto de la flor de loto, que es tan importante en el concepto del budismo. El Buda, tras alcanzar su iluminación, estuvo más de 40 años predicando por toda la India. A diferencia de hoy día, la escritura estaba reservada exclusivamente para motivos comerciales y era visto como un sacrilegio el escribir cosas sagradas, ¿verdad? Es por eso que la tradición india, tanto la védica como la budista, descansó primariamente en la tradición oral. Entiéndase, estos discursos fueron memorizados y pasados oralmente desde el Buda a sus discípulos por generaciones, por siglos, hasta que se compusieron posteriormente en hojas de papiro atadas por un hilo. Estos sermones se le llaman sutras por dos razones principales. Primero, sutra es de la raíz principal de donde viene la palabra sutura, que es coser, y es porque estas hojas eran atadas con un hilo para mantener su cohesión. Pero no solamente eso, sino que el discurso del Buda seguía un hilo conectivo, ¿verdad?, en su discurso para mostrar una enseñanza. El Buda predicó sus sermones, que fueron pasados oralmente, luego compuestos en sutras, y esos sutras forman parte de lo que se conoce como los textos sagrados o la literatura canónica del budismo. Hay varias colecciones de sutras principales. Está la colección en Pali, que son los sutras Nikaya o Theravada, que son seguidos por las escuelas Hinayana, que son los que se circunscriben a estas primeras enseñanzas primitivas o primarias del budismo. En Occidente a veces tenemos la noción errónea de que este es el budismo ortodoxo o original y que el budismo mahayana es una amalgamación de otras cosas que luego fueron introducidas al budismo, pero eso es erróneo, ¿verdad? Los académicos recientes, los historiadores han descubierto que los sutras mahayana y los sutras hinayana o pali fueron compuestos no solamente al mismo tiempo, sino en el mismo lugar muchas veces. Lo único que, como tradición oral, nadie tiene la capacidad de memorizarse volúmenes como se memorizan. Se dice que tras la muerte del Buda se reunió un concilio, ¿verdad?, de la orden monástica, y Ananda, que era el primo y el asistente personal del Buda, fue quien empezó a recitar los sutras, y los discípulos entonces acertaban su veracidad, llenaban las lagunas o hacían correcciones, y esto pasó oralmente.
pero ningún grupo tiene la capacidad de pasar oralmente, digamos, la Biblia. Y los sutras budistas, un sutra budista tiene a veces el mismo tamaño de lo que hoy conocemos como la Biblia. El Sutra Vatamsaka, siendo uno de los sutras más importantes en la tradición mahayana, tiene alrededor de 2000 páginas. Así que el Sutra del Loto tiene aproximadamente 500, el Sutra del Nirvana tiene aproximadamente 800, los volúmenes de los Nikaya, cada uno son 4 volúmenes, cada uno tiene más o menos como 2000 páginas, o sea, el Buda dio 84.000 enseñanzas, fueron más de 40 años de predicación. Ahora, imagínense que Jesús estuviera predicando por 40 años, ¿verdad? Sin haber sido crucificado, y que entonces tuviéramos esos 40 años escritos por Marcos, Mateo, Lucas y Juan. ¿Qué es lo que pasó con los sutras, verdad? Unos sutras fueron compuestos por un grupo, otros sutras por otro, porque el sutra iba a una parte de la India y predicaba algo, y iba a otra parte de la India y predicaba otra cosa. No es que predicara dos cosas distintas, es que eran dos formas de comunicar el mensaje de acuerdo a las capacidades, las necesidades, las inclinaciones y las naturalezas de esas personas. Usted no va a una universidad y habla sobre biología, como lo hablaría en primer grado, en un kindergarten, ¿verdad? El lenguaje, la materia, la presentación varía. De igual forma, el Buda varió sus 84.000 enseñanzas de acuerdo a las personas. Así que, como mencionamos anteriormente, el Buda puso sus enseñanzas de manera escalonada. Primero, el Avatamsaka se predicó desde la totalidad de su iluminación para el universo entero, pero era muy complejo. Luego él predicó los sutras Hinayana o Nikaya, luego los Mahayana, luego los Prajnaparamita, al final de su vida, el Sutra del Loto y el Sutra del Nirvana. Así que cuando tú me preguntas cuál son los sutras más importantes, yo diría que hay 3 que son bien importantes. Son el Sutra Vatamsaka, que es predicado desde la iluminación misma, o sea, es un sutra no predicado, y ese tiene 2000 páginas. El Sutra del Loto, que es la enseñanza máxima del Buda, y el Sutra del Nirvana, que fue el sermón predicado justo antes de su muerte, que asevera o complementa las enseñanzas del Loto, que a su vez simplifican las enseñanzas dadas desde su iluminación absoluta o total. Pero además de eso tenemos el Sutra del Corazón, que es uno de los sutras más cortos y es el más recitado en todas las escuelas en el este de Asia. Tenemos el Sutra del Diamante, otro sutra muy valorado, que habla sobre la vacuidad o la total interconexión de los fenómenos y del rol de la sabiduría en la vida. Sobre la simbología del loto, el Sutra del Loto se llama como tal porque los sutras tienen el nombre que encapsula la enseñanza del sutra, ¿verdad? Y el Sutra del Loto se llama, y la flor del loto es tan importante en la tradición oriental como la rosa es en la tradición occidental, ¿verdad? Símbolo de realeza, símbolo de pureza, símbolo de belleza. El loto nace en el fango, ¿verdad? Debajo del estanque. Tenemos un estanque, hay fango y el loto sale de abajo y sale arriba y sale hermoso, florece, puro, bello. El Buda dijo que nosotros somos como el loto, no tenemos que abandonar el mundo, sino que tenemos que utilizar ese fango del mundo, ¿verdad? Esos problemas, esas vicisitudes, y utilizarlas como escalón, como combustible para nosotros surgir del mundo y florecer como hermosas flores de loto, ¿verdad? Y ser una inspiración. Y el loto tiene la particularidad de que cuando florece automáticamente tiene sus semillas. Eso muestra la simultaneidad de causa y efecto, ¿verdad? Y la importancia de esta enseñanza de causa y efecto en el budismo. Así que todos somos flores de loto que tenemos que no abandonar el mundo, sino utilizar los problemas del mundo para ayudarnos y hacer que este mundo sea un estanque puro. Pero como bien saben, en agua pura no hay peces. Así que es lo mismo con esa enseñanza. Muchas gracias, maestro. Con respecto, ¿cierto? Que hablamos de un poco de los sutras y de algunas de las enseñanzas, más que nada dentro del budismo y de Siddhartha Gautama. ¿Cómo
puede una persona, por ejemplo, alcanzar los distintos niveles de conciencia en el budismo? ¿Cómo alcanzan los niveles de conciencia? ¿Cómo se trabaja? El budismo tiene distintas formas de hablar de niveles de conciencia. Podemos hablar de los 4 jhanas que se hablan en el budismo primitivo, pero para mí una herramienta, todas estas cosas son herramientas, ¿verdad? Son medios hábiles, son cosas que nos permiten, ¿verdad?, entendernos a nosotros, el mundo y la vida. Una de las enseñanzas o de las conciencias o de las formas de exponer las conciencias más bonitas es la desarrollada por la escuela Yogacara. La escuela Yogacara nos dice de que, yéndonos un poquito más atrás, nosotros no somos seres independientes, sino que todos estamos interconectados y todos somos unos con el universo, pero ¿cómo eso se explica a nivel teórico? ¿Okay? Así que la escuela Yogacara desarrolló, expuesto por el Buda, un sistema de 9 conciencias que para mí es una de las enseñanzas más importantes del budismo, y nos dice de que nosotros no poseemos. Una de las enseñanzas más importantes y más controversiales del budismo es el anatman, o el no ser, o el no alma. Es que el Buda en su meditación se dio cuenta de que cuando tú te sientas a meditar y tú indagas, tú no tienes algo que sea fijo, eterno, inmutable, como lo tenemos en la tradición occidental con la concepción del alma, ¿verdad? El ser humano es compuesto por 5 componentes o 5 agregados. El primero es cuerpo o forma, rupa, ¿verdad? Cuerpo o forma. El segundo, y nuestro cuerpo cambia, ¿verdad? Usted ve una foto de usted a los 7 años y usted a los 35 y no es la misma foto, ¿verdad? De hecho, a nivel celular se nos dice que aproximadamente cada 7 años cada célula en su cuerpo es absolutamente nueva, ¿verdad? Así que su cuerpo no es usted, su cuerpo no es permanente, su cuerpo cambia, por ende no es usted. Nosotros tenemos emociones, nuestras emociones cambian, a veces estamos tristes, estamos molestos, a veces con segundos de diferencia, ¿verdad? Así que nuestras emociones no somos nosotros, no son eternas, no son nuestro ser. Pensamientos. Los pensamientos como las emociones cambian. Hay veces que nos sentimos que somos de un partido político y otro de otros. Hay veces que tenemos una cosmovisión de la vida y esa cosmovisión cambia a medida que nosotros nos educamos o nos presentan otras. Así que nuestros pensamientos varían, así como las nubes pasan por el cielo y son impermanentes y no somos nosotros. Así que luego tenemos volición, que son nuestras voluntades, nuestras motivaciones cambian en base a nuestros pensamientos y a nuestras emociones y a nuestros sentimientos físicos, por ende no son eternos, no somos nosotros. ¿Y qué nos queda? La conciencia. Esa conciencia, cuando tú meditas, se subdivide en 9. Espero no irme muy complejo y no hacer esto muy largo, pero de manera resumida, las primeras 5 conciencias corresponden a los 5 conciencias de los sentidos, ¿verdad? La conciencia del olfato, la conciencia del gusto, la conciencia de la visión, la conciencia de la sensación y la conciencia de la audición, ¿verdad? Y esto podemos hablar sobre lo que es el dolor fantasma. Y hay personas que le amputan una extremidad y aún así le puede picar el dedo que ya no tiene, ¿verdad? O las personas que son ciegas y desarrollan un sentido de audición mucho más agudo. O sea, nosotros tenemos conciencia de los sentidos, ¿verdad? Por eso olemos algo y nos llega a la mente, ¿verdad? Al cerebro, que sería entonces las 5 conciencias de los 5 sentidos, y la sexta es lo que llamamos la mente. Mira la sexta conciencia como la computadora que almacena memoria y las sensaciones y las experiencias obtenidas por los 5 sentidos. ¿Okay? La séptima conciencia, que es llamada manas, es algo que, dado que tú tienes cuerpo, emociones, pensamientos, voliciones, tienes memoria, has experimentado lo que tú entiendes es un proceso ininterrumpido desde el nacimiento hasta tu adultez. Hasta este momento tú piensas que tú eres un ser independiente. Ese es tu ego. La séptima conciencia es el ego. Trascendiendo la séptima conciencia, como si fuese algo que fuera más grande y que lo cubre todo, se encuentra la octava conciencia, que se le llama el alaya. Y de hecho fue lo que Jung utilizó para desarrollar su concepto de el subconsciente colectivo.
Y en la conciencia alaya se encuentran las acciones, las palabras y los pensamientos que tú has tenido a través de esta vida y de tus vidas anteriores, y no solamente de tú y tus vidas anteriores, sino de todas las vidas anteriores de todos los seres a través de la existencia y el tiempo. Por eso es que Jung desarrolló esta concepción del subconsciente colectivo. El centro, en el núcleo, de, detrás de toda esta cortina de movimiento, existe la novena conciencia, que se llama la conciencia amala, que es la conciencia universal, la mente universal, ¿verdad? Esa conciencia con C mayúscula, de la cual el universo entero es una manifestación. Así que una de las formas más bonitas de meditar es ver la meditación como un proceso a través y por el cual tú, alcanzando un estado de calma, viendo los pensamientos como si fuesen nubes que transcurren sobre ese cielo azul amplio y abarcador, tú vas difundiendo y difuminando poco a poco esas capas que forman tu ego. Que cuando tú estás en meditación, tú tienes los ojos entrecerrados o cerrados, la boca cerrada. Con el tiempo los sonidos casi no se escuchan, tú pierdes el sentimiento del olfato, tu cuerpo si está en una posición cómoda e ideal no se siente. Tú trasciendes los sentidos, trasciendes la mente porque la quietas. Entonces empiezas a tener impresiones, pensamientos, ideas, imágenes. Y eso tú estás accesando ya a la octava conciencia, ¿verdad? De hecho, en el budismo, cuando tú haces regresiones, tú no necesariamente estás yendo a una vida pasada, sino que tú estás accesando a un canal en esa onda que llamamos la conciencia alaya, ¿verdad? Y tú estás recibiendo cualquier señal, no necesariamente es una vida pasada tuya. Pero cuando tú sigues profundizando en la meditación, en el samadhi, tú puedes accesar esa conciencia pura, absoluta, de la novena conciencia de la mala, y tú te vuelves uno con todo. Y esa es tal vez una de las formas más bonitas de llegar y de describir el samadhi o los niveles de conciencia en el budismo, que puede ser muy diferente a cómo otras escuelas la describen. Y es también interesante en tratar de entender que efectivamente no va más allá de una religión, sino como decíamos, una filosofía de vida para poder también trascender y lograr la propia iluminación de todos los seres humanos. Maestro Alfredo. Sí, fíjate que una de las cosas, maestro, que se da en el mundo cotidiano es, por ejemplo, ver a los budistas vestidos o de naranja o de granate. Esto, ¿por qué se da estos colores? ¿Qué importancia tienen, maestro? Y trascendiendo esta parte eminentemente del monje, ¿qué significa ser un budista secular? Si tiene algún sentido o algunas etiquetas como los cristianos o si hay algunas creencias. No sé si pudieras contestarnos esto, maestro. Bien, los colores de los hábitos, las ropas budistas varían de país a país. Por ejemplo, como mencionamos anteriormente, el budismo en su totalidad se puede subdividir en dos escuelas, ¿verdad? Las escuelas Theravada, que siguen el budismo primitivo Hinayana, que se encuentra en el sur de Asia, y ahí tenemos Tailandia, partes de la India, Camboya, Sri Lanka, y esos monjes visten de color azafrán, ¿verdad? Que es como con un color amarillito, o algunos visten de color vino, ¿verdad? Por ejemplo, el otro lado del mundo, que compone el noreste de Asia, que es Tibet, China, Corea, Japón, siguen entonces otro budismo que se llama Mahayana, que se basa en las enseñanzas posteriores, más no necesariamente las últimas o más importantes del Buda, y esos visten de forma distinta. So, tenemos los países del continente asiático en el sur que visten de azafrán, pero tenemos entonces que los tibetanos visten de vino y azafrán, a veces dos colores, los coreanos visten de gris, los vietnamitas visten de marrón y los japoneses usualmente visten de negro, más no obstante,
si usted me viera en traje ceremonial, mi traje puede ser o marrón o amarillo, o un color in between entre marrón y amarillo. Pero eso denota que mi escuela pertenece a una de las escuelas más antiguas, más no obstante, y que soy un monje de muy bajo rango, ¿verdad? Más no obstante, monjes de más alto rango dentro de la escuela tenda y visten de verde, de violeta, o los rangos más altos que visten de rojo, ¿verdad? O de blanco. Así que las ropas y sus distintos colores varían porque reflejan o la tradición o el país al que pertenecen. No hay algo estándar, lo único sí es estándar es que la gran parte de los monjes budistas, además del hábito, se ponen el kesaya, que es la sábana, lo que le llaman la sábana, que cubre el brazo izquierdo, ¿verdad? Y cae y es una ropa larga. Más no obstante, Japón fue de los únicos países budistas que desarrolló otras cosas como esto, ¿verdad? Esto es un kesaya abreviado, es mucho más cómodo para el clima de Puerto Rico. Y surgió en China en un momento de persecución. Sin entrar mucho en historia, los budistas en China fueron perseguidos y una forma de tú esconder tu estatus era tú simplemente guardabas esto dentro de tu ropa y afuera pues tenías ropa normales, ¿verdad? Y esto pasó entonces a Japón y muchas escuelas desarrollaron kesa o lo que yo le llamo no de forma peyorativa, el babero del zen, que es como un cuadrito con un circulito, ¿verdad? Así que las ropas muestran tu tradición o tu rango, así como el país donde resides. Sobre el budismo secular es una noción bastante reciente. De hecho, uno de los mayores exponentes del budismo secular es quien fue en un momento dado un monje budista en una tradición llamado Stephen Batchelor. Él, un americano, desarrolló lo que él le llama budismo secular. Esto se tiene que diferenciar del budismo humanista que existe en China, ¿verdad? En un momento dado en China, el budismo, para apelar a las nociones políticas del momento y a sus persecuciones para ser relevante en tiempos modernos, ¿verdad? En un país en donde se exhortaba exclusivamente la modernización y todo lo que era religión era visto como algo del pasado o estancado en el tiempo. Pues ciertos monjes desarrollaron el budismo humanista y era lo que le llaman un budismo engajado, y es como entonces enfocar no los aspectos religiosos, sino los aspectos humanísticos y sociales del budismo. Esto sucedió en China, y todavía sigue existiendo en China, pero en Occidente se da algo que se llama budismo secular. Todas las formas de budismo son formas válidas, incluso aquellas que nosotros hemos inventado en nuestros tiempos, como lo es el budismo secular. Pero para mí, cuando tú creas el budismo secular, entiéndase, cuando tú coges el budismo y le quitas todos los elementos que lo hacen una religión, todos los elementos devocionales, todos los elementos culturales. Hay quienes hablan de los culturalismos del budismo, y eso lo que ha mostrado el tiempo y lo que han mostrado los académicos es que lo que realmente denotan es un racismo, ¿verdad? O una orientalización de que Occidente es superior, y todos estos trapos culturales con los que llega el budismo hay que quitárselos porque son cosas asiáticas de gente más primitiva o bárbara, ¿verdad? Es como si nosotros creáramos el cristianismo secular. ¿Qué sería el cristianismo secular? Podemos hablar de cristianismo humanista, que es ciertamente lo mismo que hizo China con el budismo, pero en términos, y ahí tenemos la Cruz Roja, ¿verdad? Tenemos los trabajos misionarios reales, sociales y humanistas. Pero el tú quitarle al budismo lo que lo hace una filosofía religiosa o una religión es matar la esencia misma. Porque nosotros hemos hablado en el episodio anterior y en este episodio en términos ontológicos, metafísicos, ¿verdad? Hablando del Buda como la realidad última, la meditación como la comunión con el Buda, ¿verdad? No como comulgamos en la Eucaristía, sino como nosotros nos fundimos, difuminamos nuestras capas ilusorias y nos abrimos y nos fundimos, como una luz se vuelve una con la luz de las estrellas en el universo, ¿verdad? Como una gota se vuelve una en el gran océano. ¿Cómo podrían solamente con un budismo secular? Así que, si bien esa es mi crítica, el budismo secular es un movimiento reciente, moderno,
occidental que trata de eliminar los culturalismos o las nociones religiosas del budismo para solamente quedarte con lo que podría ser llamado la filosofía o el estilo de vida budista, que es la parte menos tal vez interesante de lo que hemos hablado, que son las 9 conciencias, pero sin su connotación metafísica o ontológica, ¿verdad? Las 4 nobles verdades, tal vez de la forma más árida posible. Trabajo social con los demás. Una de las manifestaciones del budismo secular es lo que hoy llamamos el mindfulness o la atención plena, que tiene sus raíces en el budismo, pero que fue extirpada de su noción religiosa y ahora simplemente una forma de muchos empleadores hacer que sus empleados trabajen más sin quejarse tanto. Y ese es el lado oscuro, ¿verdad?, de la comercialización de la espiritualidad. Maestro Mioren, ¿qué importancia se le da, si estuvimos delante hablando un poquito de, o sea, usted dijo algo relacionado con la meditación, ¿qué importancia se le da a la meditación dentro del budismo? ¿Son para trabajar efectivamente solo los estados de conciencia o son alguna forma de alcanzar la iluminación? En el episodio anterior dijimos que no todos los budistas meditan, mas no obstante, la meditación es una de las prácticas más importantes. De hecho, para mí es la más importante, pero esa es mi visión personal. La función de la meditación, y esto es, nuevamente, hago distinción entre lo que es una visión canónica, doctrinal, y lo que es una opinión personal. En mi opinión personal, la meditación es para el budismo lo que es la Eucaristía para el cristianismo. Si bien puede sonar inspirado o sorprendente, me voy a explicar. En el cristianismo, uno comulga, ¿verdad? Uno come pan y vino simbolizando el cuerpo y la sangre de Cristo para tener una unión con Cristo, ¿verdad? Con Dios, para alcanzar la salvación. Si nosotros pudiéramos traducir eso en términos budistas, cuando nosotros meditamos, nosotros, siendo el Buda la realidad última, la conciencia universal, la energía y la fuente de vida, y nosotros, para hacer esto más fácil, voy a utilizar la analogía del agua y el hielo. Imagínate el Buda como el agua, la conciencia absoluta, y nosotros somos un bloque de hielo. En esencia, el hielo y el agua son lo mismo. Nunca han estado separados a nivel molecular. Si tú te pusieras unos lentes moleculares y tú ves un hielo en el agua, lo que vas a ver es que el agua tiene un nivel mayor de cohesión, o sea, de unión, que el agua, pero están hechos de las mismas moléculas. De hecho, no hay casi división. Cuando nosotros meditamos, nosotros, como hablamos anteriormente, vamos eliminando esas capas que cubren nuestra naturaleza búdica, nuestro centro, y somos no como una manzana que tiene una semilla adentro sólida, sino como una cebolla. Tú, cuando terminas de pelar la cebolla, tú llegas a la nada, la vacuidad, ¿verdad? Hay un vacío, y es que no hay un vacío, es que llegaste al centro, y en el centro es lo mismo que hay afuera, es aire, es uno con todo. Pues cuando nosotros meditamos, nosotros difundimos, o sea, disolvemos nuestro hielo cuando meditamos correctamente, ¿verdad? Hay veces que nosotros nos sentamos a meditar y la mente está en estática, tenemos problemas, pensamientos, y hay veces que meditamos bien, hay veces que meditamos mal. Y esto es completamente normal. De hecho, es más, lamentablemente, las experiencias que tenemos estáticas y
con muchos pensamientos a las que experimentamos un total sentimiento de unidad, por eso son tan apreciadas. Pero cuando meditamos correctamente, nosotros disolvemos ese hielo y nos volvemos uno con todo. Por eso es que yo le digo que es como comulgar con el Buda, siendo el Buda la realidad última, ¿verdad? Esto es un término muy personal, así que no piensen que es un término utilizado por la tradición, así que todo error es enteramente mío. Por eso es que para mí la meditación tiene un rol tan primordial, y es porque cuando tú conectas con el todo y tú regresas, una parte del todo se queda contigo. En el capítulo anterior hablamos de Adhisthana, la gracia, Kaji, la bendición del Buda. Así que imagínate que ese hielo se disolviera, se volviera uno con el agua, pero cuando regresara, volviera con características únicas y puras de esa agua, y parte del agua potencialmente contaminada de ese hielo se elimina y ahora tienes una mezcla de agua pura y agua contaminada, en ese milagro en el que el hielo se volvió a volver hielo en medio del agua, ¿verdad? Así que lo mismo pasa con nosotros en la meditación. Una de las traducciones de la palabra meditación en tibetano es familiarización, y es porque nosotros nos estamos familiarizando con nuestra verdadera esencia, con nuestra verdadera naturaleza. Y es porque nosotros no estamos adquiriendo algo fuera de nosotros, sino que nosotros estamos revelando algo que nosotros tenemos ya adentro. Por eso es que la meditación es una forma de alcanzar la iluminación. Ahora, ¿qué es la iluminación? Y cómo la meditación te ayuda a alcanzarla. Así que imagínate que tú pudieras volverte a hacer hielo con la conciencia del agua. Que tú pudieras volver al mundo de la dualidad mientras estás constantemente en conciencia con la unidad. Eso es la iluminación. Por eso es que la meditación puede ayudarte a alcanzarla, aunque ese mismo estado mental puede ser alcanzado a través de otras prácticas budistas como el servicio desinteresado a los demás, la recitación de el Nembutsu, de un mantra o de un sutra. O sea, todas las prácticas tratan de conducirte a este estado. Lo único que para mí, en mi opinión, la meditación es el mejor estado para alcanzar esa unión. Muchas gracias, maestro. ¿Al maestro Alfredo? Esto último que está comentando en el concepto de la iluminación, que es un término que desde mi punto de vista es muy oriental, porque en Occidente se habla más de sabiduría, encuentro con la sabiduría, y en Oriente se habla más de iluminación. A veces, desde el mundo de vista occidental, no sé del oriental, porque no pienso como oriental ni estoy metido mucho en ese aspecto, a veces tenemos un gran ego, y ya lo mencionó el maestro hace un rato sobre las capas del cuerpo o de la persona. ¿Hasta dónde hay una gran confusión entre la superación del ego y llegar a la iluminación, maestro Miore? El ego es como el hielo, lamentablemente. O sea, nosotros somos el resultado, el budismo no está en contra de la ciencia, ¿verdad? Nosotros somos el resultado de la evolución, y para que la evolución llegara a donde nosotros, pasó por un periodo, ¿verdad? En el cual primero eran objetos inanimados, luego plantas, luego animales, luego seres humanos, ¿verdad? Y el budismo no descarta la existencia de seres más avanzados que nosotros. De hecho, a veces podemos argumentar que esos seres aparecen en los sutras. Así que el ego es el mundo de la dualidad, es un elemento necesario para que el universo llegara a este punto en el que ha llegado. Por ende, no es algo que tenemos que erradicar. Por eso la importancia de lo que yo llamo de la comunión en el budismo, de la meditación, es algo que nosotros tenemos que experimentar la unidad para poder entonces regresar al mundo de la dualidad con la conciencia de la unidad y ver a las demás personas no como seres externos a mí, sino como partes de mí mismo. Por ende, el bienestar de los demás es mi bienestar, y mi bienestar, siendo secundario, es el bienestar de los demás. Por eso en el budismo Tendai, sobre todo, es altamente simbólico, como toda religión, ¿verdad? Entonces, la mano en meditación, nuestra mano izquierda va sobre la mano derecha, ¿verdad? Y se colocan en los pulgares formando un círculo en el Dhyana Mudra o el Mudra de la Luna. Entonces, la mano derecha representa la sabiduría
y la mano izquierda la compasión, y para nosotros la compasión es más importante que la sabiduría, porque es a través del trabajo con los demás, a través del ayudar al prójimo, a través del trabajo del bodhisattva en el mundo, que nosotros eventualmente alcanzaremos el despertar o la iluminación. O sea, esa es la visión y la diferencia fundamental entre la visión Theravada de la salvación personal versus la versión mahayana del trabajo del bodhisattva. Yo pongo mi iluminación personal después de la iluminación de todos los seres. Por ende, si eso es así, el trabajo comunitario, el trabajo religioso, el trabajo ministerial de nosotros es mucho más importante que nuestra práctica personal. Y de hecho se dice que los monjes alcanzan el despertar después que las personas laicas, porque estamos constantemente ayudando, poniendo los intereses y las necesidades de los estudiantes, ¿verdad? De los miembros de la sangha antes que la nuestra, y a veces no tenemos tiempo para hacer nuestras prácticas. Así que esa es la visión, y eso es lo que el gran maestro Saisho, el fundador de nuestra escuela, llama iluminar una esquina de tu mundo. Y es que a través del trabajo hacia los demás es que nosotros eventualmente, no importa cuándo sea, porque no es nuestro interés primordial, es ayudar a los demás, y eventualmente alcanzaremos el despertar. Muy interesante lo que nos acaba de explicar. Maestro Mioren, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué existe este sufrimiento? ¿Cómo lo podemos trabajar? Al igual que el ego, ¿el sufrimiento es parte del ego o es algo anexo de él? Hay una diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es algo que experimentamos por naturaleza de la existencia misma, ¿verdad? Me golpeo, me duele. Pierdo a un familiar cercano, duele. El sufrimiento es cuando nos concentramos demasiado en ese dolor y lo volvemos la nota constante de nuestra existencia. Y nosotros sufrimos mayormente porque tenemos una idea errada de nosotros, del funcionamiento del mundo. Pensamos que somos eternos, que nuestros seres queridos son eternos y que no vamos a morir, por ende no los cuidamos hasta que ya es tarde y luego tenemos remordimiento. No nos cuidamos el cuerpo hasta que es tarde y luego enfermamos y tenemos remordimiento y sufrimos. Pensamos que las cosas van a salir como queremos, no salen y sufrimos. Porque hay que entenderle que la entropía, las cosas que nosotros clasificamos negativas, son parte del funcionamiento natural del universo, y el mundo es como es. Y el budismo no busca transformar el mundo, ¿verdad? No tenemos esa visión occidental de que el mundo está para nosotros trabajarlo y transformarlo y dominarlo, sino que nosotros, y esto es consono con la filosofía en todas las religiones orientales, nosotros tratamos de ser parte de, no el centro de el mundo. Pero cuando nosotros nos volvemos el centro del mundo, sufrimos porque envejecemos, porque enfermamos, porque nuestros seres queridos mueren, porque hay personas cerca de nosotros que no nos gustan, porque las cosas no salen como queremos. Y si bien el budismo nos da las herramientas para superar, no para eliminar, el sufrimiento no se elimina, el sufrimiento se alivia. ¿Ok? Es porque, lamentablemente, por más iluminado que estés, cuando un familiar muere, uno llora, uno se siente triste, ¿verdad? Grandes maestros budistas del pasado, cuando se enteran que discípulos o monjes cercanos mueren, lloran, es natural. El Dalai Lama ha llorado en cámara, o sea, se ha molestado en cámara. Los sentimientos son parte natural del cuerpo, lo importante es que no permitamos que nos dominen. De igual forma, el sufrimiento es una parte intrínseca y irradicable del universo. Por ende, el budismo nos dice que nosotros solamente podemos aliviarlo y ayudar a los otros a aliviarlo, más lamentablemente es irradicable. Así que, en una nota personal, yo pienso que el sufrimiento es parte del funcionamiento natural del universo, lo cual nos motiva a movernos de nuestra zona de confort y buscar herramientas para mejorarnos y evolucionar nosotros mismos y ayudar a los demás a mejorarse y evolucionarse ellos. Porque utilizando otra enseñanza budista,
se nos dice de que la vida humana, el reino humano es el nacimiento ideal para alcanzar el despertar. En el budismo existen los cielos. Tú puedes practicar el budismo para renacer en el cielo. No hay duda en eso. El problema es que en los cielos tú puedes existir como un deva o una deidad, pero el karma positivo que te llevó ahí eventualmente va a acabar. Y el cielo se caracteriza porque tú tienes una vida de miles de años en constante placer. Pero sin sufrimiento en la vida, si tú estuvieses acostado en una cama con aire acondicionado viendo televisión y la comida se te manifestara y todo fuera perfecto y todo sería ideal, quisieras meditar, quisieras necesariamente ayudar a los demás, saldrías de tu zona de confort. Esa es la definición de zona de confort para evolucionar como persona. Cuando la paciencia, la tolerancia y el entendimiento se dan precisamente y se desarrollan efectivamente cuando tú te enfrentas a personas difíciles que te ayudan a desarrollar esas cosas. No son cosas que tú aprietas un botón y soy paciente, soy tolerante, evolucioné. Tú evolucionas a través de, así como una espada se purifica a través de los golpes, uno crece, evoluciona a través de el sufrimiento. Así que para mí el sufrimiento, en una nota personal, es parte de la mecánica y el funcionamiento natural del universo para movernos de nuestra zona de confort y reconocer nuestra unidad fundamental a través del servicio a los demás y del despertar. Muchas gracias. Maestro Alfredo. Yo tengo cuatro términos que encontramos seguido a cuando uno lee el concepto del budismo. Se los voy a decir los cuatro, ya usted nos lo explica. Vacuidad, verdad, karma y liberación. La vacuidad fue un término, en sánscrito es suñata, ¿verdad? Fue un término utilizado por el Buda en el cuarto periodo de su enseñanza en el Prajnaparamita, en los sutras como el Sutra del Diamante, el Sutra del Corazón. El Sutra del Corazón comienza con el Bodhisattva Avalokiteshvara, mientras meditaba en el Prajnaparamita, se dio cuenta de que los cinco componentes de los que hablamos, los 5 skandhas, estaban vacíos y así trascendió el sufrimiento y el dolor. Y es porque suñata, la vacuidad, es un término utilizado por el Buda, porque en Oriente la vacuidad es lo que permite la posibilidad de todas las cosas. Y esto voy a utilizar y adoptar un elemento del taoísmo. En el Tao de Jing se nos dice de que una casa es una casa precisamente por el espacio vacío que tiene adentro. Porque si usted abriera la puerta y la casa fuera un bloque completamente lleno de cemento, no sería útil, sería un bloque gigante, no sería una casa. Es el vacío de la casa lo que permite que todas las cosas adentro surjan y se manifiesten. Así que, si bien nosotros escuchamos muchas veces el término vacuidad, y algunos budistas, lo que yo les llamo zenistas, que son los que se adhieren a una interpretación errónea y exclusiva del zen, hablan de que todo es vacío. A veces lo que conjuran en su mente es un hueco negro. Y eso es nihilismo. Este es uno de los dos extremos que hemos hablado anteriormente entre el nihilismo y el eternalismo, ¿verdad? Entre el no hay nada y existe para siempre. Así que la vacuidad en el budismo, lejos de ser un término nihilista, es una forma y un término sánscrito o oriental para denotar la infinita posibilidad de las cosas. Así que más que vacuidad para definir suñata, a mí me gusta utilizar el término potencialidad, que si bien no es fiel a su origen sánscrito, para mí expresa mejor el significado de lo que quiere comunicar. Suñata o vacuidad tiene su contraparte positiva, que es la calidad, que es la esencia que lo permea y de la cual emana todo. Y vemos que, por ejemplo, uno de los tratados budistas más famosos, El despertar de la fe en el Mahayana, del Bodhisattva Ashwaghosa, un sabio indio
habla exclusivamente de todos los términos budistas desde la perspectiva no de la vacuidad, sino de su visión positiva en la calidad, que es Tathata. Y de hecho, uno de los epítetos del Buda es el Tathagata. Tathata es calidad, lo que en inglés se dice suchness, que es como esencia. So, Tathagata es el que así viene. ¿Y de dónde viene? De la unidad, de la calidad, del todo. El segundo término, si no me equivoco, era karma. Sí, verdad. Verdad. La verdad, y si ustedes ven mis escritos en el blog, tengo un blog personal el cual actualizo varias veces en semana, ven que yo utilizo mucho la palabra verdad con V mayúscula, ¿verdad? Para denotar el Dharma. Miren la verdad como el budismo tiene tres tesoros, ¿verdad? Que es el Buda, el maestro, y la realidad última, el Dharma, que son las enseñanzas, y la Sangha, que es la comunidad de creyentes y de sacerdotes y monjas. El Dharma es las enseñanzas del Buda que nos apuntan a la verdadera naturaleza de la realidad y de nosotros mismos, ¿verdad? Eso es lo que se llama la verdad con V mayúscula, ¿verdad? Es las leyes universales, el funcionamiento del cosmos, que incluye todo lo que hemos hablado desde el episodio anterior hasta hoy, ¿verdad? Todo lo que son las enseñanzas budistas es considerada la verdad, sobre todo cuando encuentran su máxima expresión en las enseñanzas últimas del Buda, que por eso se le llaman las enseñanzas completas y perfectas, que las anteriores eran parciales, graduales, preparatorias. Así que cuando hablamos de verdad en el budismo es la verdadera naturaleza de la realidad y de todos los fenómenos, que es la unidad. El monismo, la unidad fundamental. Esa es la verdad, pero eso es solamente una visión de la verdad, ¿verdad? Al principio hablamos de las tres verdades, que es que todo es uno, pero vivimos en el mundo de la dualidad. Eso significa que el mundo de la dualidad es la verdad o lo real, o que la realidad última de la unidad es lo real. Para el budismo, Tendai, estos son simplemente dos caras de una sola moneda, y la moneda entera es la tercera verdad, que es el camino medio, que es que si bien somos dos, somos muchos, todos somos uno. Y esa visión de uno debe de informar nuestras acciones, así como esa visión de muchos nos debe de impedir imponer una normatividad o una sola verdad, nos debe de impedir ser autoritativos y aplastar a las minorías, en otras palabras. O sea, la verdad de la realidad última informa la realidad convencional y dual, y la realidad convencional y dual informa la realidad última, porque son dos caras de una misma moneda, que es el camino medio. Y esa es la verdad en el budismo Tendai. Con relación al karma, el karma es una de las enseñanzas del budismo, que si bien no eran originales del budismo, la idea del karma existe en la tradición védica, ¿verdad? Existe en el hinduismo, lo único que en el hinduismo la noción del karma es más fija. Por ejemplo, y por eso, ¿verdad? Mencionamos en un pasado de que yo estudié filosofía védica, sobre todo el Vedanta, y de hecho el Vedanta y el budismo son dos formas muchas veces de explicar más o menos lo mismo, pero con enfoques diferentes. La idea del karma en el hinduismo dice de que tú eres el resultado de tus acciones pasadas, de tus pensamientos y de tus palabras pasadas, y que lo que está pasando ahora es fijo, y que lo que tú estás haciendo ahora y lo que hiciste anterior informan lo que va a pasar en tu futuro. Y eso es fijo. Eso es ley inmutable. Tú puedes apelar a las deidades para ayudar a aprender ciertas lecciones que tienes que aprender del karma. Ciertas prácticas yógicas te hacen eliminar parte del karma, pero hay cierto karma que es ineliminable. Por ende, es lo que es. El budismo, siendo el Buda visto como un reformador dentro del hinduismo, rompió esa noción fija del karma y le dio a las personas una nueva moneda espiritual, que es el mérito. Y es que
Independientemente de lo que tú hayas hecho en el pasado, eso sí se va a manifestar en el presente, pero lo que tú hagas en el presente puedes cambiarlo en lo que se manifiesta en el futuro. El karma ya no es algo fijo, lineal, sino que tú con tus buenas acciones, tus buenas palabras y tus buenos pensamientos creas nuevo karma que puede alterar, mejorar o inclusive anular karma pasado. Además de tus buenas acciones, palabras y pensamientos, tú puedes apelar a la beneficencia, a la gracia, al adhisthana de budas, bodhisattvas y deidades que te ayuden en el camino. Así que el karma no es nada más y nada menos que la ley de causa y efecto, que dice que tus pensamientos, palabras y acciones del pasado informan y tienen un poder sobre tu presente, y los de tu presente informan y moldean tu futuro. A nivel sencillo y bien básico. Esto tiene sus ramificaciones en el renacimiento, la transmigración en los reinos del samsara y demás. Y la cuarta pregunta, disculpe. La liberación, que forma parte La de esto liberación. mismo que nos estaba comentando. Bien, el budismo, al igual que el hinduismo, nos dice que nosotros estamos en la rueda transmigratoria del océano del nacimiento y muerte del samsara. El budismo tiene una cosmovisión muy parecida a la védica o a la india, en el cual ve la rueda del samsara como 6 mundos, ¿verdad? Está el mundo de los infiernos, que es caracterizado por una existencia llena de dolor, de sufrimiento, de agonía, de desesperación. Es como estar en una caja pequeña, oscura, que está prendida en fuego, en depresión, ¿verdad? Están los espíritus hambrientos, y eso es una visión de la vida en la cual tú estás constantemente anhelando y buscando llenar un vacío que sientes dentro, siguiendo tus pasiones y deseos desenfrenadamente, ¿verdad? Luego tenemos los animales, es una vida que se caracteriza por 3 cosas que caracterizan el mundo animal, que es comer, dormir y reproducirse, ¿verdad? Además de la búsqueda constante del placer. Luego tenemos los asuras. Los asuras, para los que conocen de la cosmovisión védica, es unos seres, unos semidioses que estaban en constante batalla con los devas o los dioses por supremacía, y se caracterizan por vidas iracundas y por el anhelo del poder. Luego tenemos la humanidad. Aquí estamos nosotros, en cuerpo. Vamos a explicar luego por qué. Y se caracteriza idealmente por una vida en convivencia y que se dan las condiciones necesarias para alcanzar el despertar, porque no estamos ni peleando unos con otros necesariamente, ni sufrimos sufrimiento de agonía y desesperación, ni estamos en constante hambruna, ¿verdad? Ni vivimos como los animales, ¿verdad? En la jungla, matándonos. Y lamentablemente digo que estamos aquí en cuerpo porque sí, lamentablemente hacemos todo esto, ¿verdad? Hay veces que estamos en desesperación y depresión. Hay veces que buscamos llenar nuestros vacíos existenciales con bienes materiales y vivimos en una sociedad de consumerismo. Hay veces que hay personas que solamente buscan comer, dormir y reproducirse, ¿verdad? Y están en constantes peleas unos con otros por posiciones sociales, en trabajos y de autoridad. O sea que para abundar en esto tenemos el sexto, ¿verdad? Que son los devas, que son los cielos, que se caracterizan por vidas llenas de placer, vidas bien largas, pero una vez el karma que te llevó aquí se acaba, puedes caer en cualquiera de estos porque es una rueda y está en constante movimiento y tú renaces y mueres, y renaces y mueres, y renaces y mueres. El budismo originalmente se presentó a manera de upaya, a manera de medio hábil, como un medio para salir de esta rueda a través de lo que se llama la liberación, el despertar, el nirvana. Es ese estado de conciencia en el cual el Buda originalmente en sus enseñanzas primitivas dijo que era como apagar una vela. La vela se consume, la cera ya no existe, el cuerpo ya no existe y la llama se apaga y no queda nada. La conciencia y el cuerpo se redujeron a cenizas voladas por el viento. Saliste del samsara. Y esa era la meta original de los budistas en esos primeros años. Pero el Buda posteriormente dijo, esto sonaba muy bien para muchos, pero lamentablemente no es la verdad. ¿Ok?
¿verdad? Esto fue una ciudad fantasma. Esto fue un medio hábil conjurado para que tú pudieras eliminar tus visiones erróneas del mundo y de ti mismo y abrir tu corazón y tu mente para que abarcara el universo en ti mismo, ¿verdad? Para que tú pudieras hacerle todos los seres sintientes tus hijos. La realidad del caso es que, según las enseñanzas absolutas y completas del budismo, tú nunca sales de aquí. Tú lo único que vas a hacer es seguir renaciendo de manera positiva, voluntariamente, para continuar ayudando a los demás seres a alcanzar el despertar. El universo entero va en vías de iluminación. Muy bien. Tengo la última pregunta para ir finalizando esta entrevista, ¿cierto? Porque está muy interesante todo lo que hemos visto hasta el momento para poder entender más la esencia del budismo. Maestro Mioren, la explicación budista de lo que causa la infelicidad, perdón, parece ser similar a la explicación que varias escuelas de la psicología occidental moderna lo van diciendo. Por ejemplo, la psicología positiva de Seligman, el psicoanálisis de Erich Fromm, la psicología existencial de Viktor Frankl. Como última pregunta que yo tengo es, ¿cuál es la diferencia entre los puntos de vista budistas y los puntos de vista de la psicología moderna con respecto a la felicidad, a las causas de la felicidad? ¿Cómo podemos nosotros alcanzar la felicidad en su totalidad? Es interesante porque leemos en Eclesiastés, ¿verdad?, de que no hay nada nuevo bajo el sol, y lo mismo ocurre con la filosofía y la enseñanza y la religiosidad. Muchas de estas filosofías y psicologías modernas realmente han ido a Oriente, ¿verdad? Han adquirido nuevo conocimiento y lo han presentado en otros términos para un público contemporáneo, ¿verdad? Esto comenzó desde Schopenhauer, ¿verdad? Con el Vedanta y el budismo, y luego creó su filosofía, Nietzsche. Luego tenemos a Jung, hablamos de que Jung basó mucha de su teoría y su psicoanálisis en las teorías del budismo y del Vedanta. Así que lo tenemos con el poder de la hora, con Toll, etcétera. Y muchas veces lo que tenemos es cómo ciertos filósofos y psicólogos van a Oriente y traen algo nuevo que redefinen, reempaquetan para presentar en Occidente y, en última instancia, ayudar a las personas, ¿verdad? Podemos intuir que tienen otras motivaciones, pero en última instancia eso es lo que logran, ¿verdad? Ayudar a las personas, así que no es nada negativo, muy por el contrario, es algo positivo. Más no obstante, la diferencia fundamental entre las filosofías positivistas de estos expositores, una de mis favoritas es la de Viktor Frankl, es, sin entrar en sus diferencias, que los tres son bastante diferentes, más no obstante comparten ciertas enseñanzas, es el enfoque en la ayuda a los demás. Estas filosofías muchas veces se dan dentro de, definitivamente no se dan en un vacío, se dan en un contexto histórico. Y estamos en un momento de mucho consumerismo, en el cual, como Nietzsche dijo en un momento dado, Dios está muerto, ¿verdad? Lo hemos matado, y es porque ya la religiosidad no forma parte integral de la vida de las personas, la espiritualidad como debería, y hay un gran vacío espiritual. Y nosotros lo que estamos buscando es, a través de esta filosofía, buscar cómo alcanzar esa felicidad por medio de nociones abstractas o concretas de superación personal, pero muchas veces no trascienden lo personal y van más allá de lo que los grandes maestros como el Buda, en este caso el budismo mahayana, el rol del bodhisattva que hemos enfatizado tanto, ese desapego por tu iluminación y tu progreso personal para tú ayudar a las demás personas a lograr el suyo. Cuando ellos lo logren en algún punto en el tiempo, que sabemos que es infinito, tú lo alcanzarás. Esa es la expresión máxima del altruismo, ¿verdad? Y de la compasión. Yo voy a poner a todos los demás primero que mi persona, y cuando ellos estén bien, yo estaré bien. Yo me daré la oportunidad de estar bien. Mientras que muchas veces estas psicologías tratan de mostrar algo distinto, ¿verdad? Y yo voy a estar bien, yo me siento bien. Y puede que yo comparta esto con los demás, ¿verdad? Pero muchas veces se vuelve un culto. Así que yo pienso que la diferencia fundamental, si bien pueden compartir enseñanza, y vemos que comparten enseñanza muchas veces porque son
reempaquetados de cosas que ya existen en el turismo. La diferencia fundamental es esa, el rol del trabajo desinteresado por los demás y de mejorar esta sociedad y de dejar de llamarla un mundo impuro y revelar su verdadera naturaleza, que es una tierra pura, ¿verdad? Puede ser un mundo ideal solamente si nosotros trabajáramos para hacerlo. Muchas gracias. Maestro Alfredo, algunas palabras finales para ir cerrando la Pues le entrevista del día de hoy. Le agradezco al maestro Mioren que nos haya apoyado en estos dos programas que se difundirán en su momento, porque son un complemento y un apoyo muy importante, maestro Nicolás, para el trabajo que nosotros hacemos y para fortalecer el conocimiento de todos nuestros seguidores. En realidad yo le agradezco al maestro Mioren que haya estado con nosotros y a ti, maestro Nicolás, que me hayas hecho el favor de invitarme. Maestro Mioren, algunas palabras para finalizar la entrevista del día de hoy. Espero que haya podido explicar las cosas de manera sencilla y que haya sido de beneficio para todos. Muchísimas gracias a ustedes dos grandes maestros que están haciendo estas enseñanzas importantes y que están haciendo una gran labor en la sanación del mundo como lo necesitamos y lo conocemos. Y quiero que sepan que siempre estamos a la mejor disposición tanto de ustedes como de todas las personas. Así que muchísimas gracias por su gran trabajo. Espero que se siga multiplicando en el futuro. Muchas gracias, y con esto nosotros despedimos el programa de hoy de Salud es Armonía. Recuerda a las personas que nos ven por primera vez, suscribirse aquí abajo a nuestro canal, y a quienes nos siguen, darle me gusta o algún comentario que quieras dejarnos. Que estén muy bien, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.